Seguimos entonces con Rafael Villanueva, responsable de la JP Evita de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas, antes que nada, como decía Adriana, muchas gracias por la invitación, me presento, yo soy Rafael Villanueva de la JP Evita y bueno, un poco la verdad festejo la idea de poder sentarse acá a discutir proyectos políticos hacia la juventud, porque en el fondo es eso, ¿no? Es discutir la política y aceptar que la política es la única herramienta para transformar la realidad de los jóvenes. Un poco me voy a tomar el atrevimiento, y espero no ser muy largo, de historizar un poco la participación de la juventud en política y sus mecanismos organizativos, para poder hacer algunas comparaciones que nos permitan hacia adelante poder ver de qué manera resolver los problemas que hoy, o las reivindicaciones que hoy tiene nuestra juventud. Quizás, digamos, en la historia reciente, el momento o uno de los momentos de más auge de participación juvenil en la política haya sido la década de los 70. Digamos, todos sabemos, o por lo menos todos los que estamos acá sabemos lo que significó la década de los 70 en la participación política de los jóvenes y por qué los jóvenes tuvieron, o más bien me pregunto, por qué los jóvenes tuvieron en ese momento ese grado de protagonismo político en la historia, en la construcción de la Argentina, de la historia argentina. Y un poco tiene que ver con que los jóvenes asumieron en ese momento histórico una agenda que no era solamente la de ellos, que los jóvenes asumieron en determinado momento histórico ponerse al lado de determinado sector social que precisaba la política para transformar su realidad. La historia continuó, sabemos la derrota que afrontaron los jóvenes y los no tan jóvenes en esa década. Hubo un resurgir de la participación juvenil en los 80 y esa generación también fue víctima, si se quiere, de una derrota histórica muy grande, que es la tradición de los 90, la tradición neoliberal de los 90. Entonces, si se quiere, nosotros, yo tengo 23 años, me considero, si se quiere, hijo de la década ganada, pero todos mis compañeros que me han formado, todos mis compañeros que me han acompañado en toda mi militancia, vienen de una generación juvenil militante en una época con dos derrotas en la mochila, digamos, con 2 derrotas en la espalda, y esas 2 derrotas un poco forjaron, si se quiere, el carácter de la participación, porque participación hubo siempre, rebeldía hubo siempre, pero en la historia más reciente de nuestro pueblo, la rebeldía estuvo, si se quiere, a veces desorganizada. No, la rebeldía, la participación estuvo golpeando errantemente en distintos lugares. La juventud fue un poco víctima del proceso de liberalización de nuestra sociedad y de nuestra economía, en términos de que el proceso neoliberal de los 90 afectó los valores sociales, afectó la voluntad de acercarse al otro, a transformar juntos la realidad. Entonces nosotros somos un poco hijos de esa historia. Y quiero, digamos, hacer también hincapié en que después de esas 2 derrotas, la juventud y el pueblo argentino en general fue capaz de levantarse en 2001 primero, para empezar a pelear y a encauzar toda esa rebeldía, esa participación, como dice Cristina, y encauzar esa rebeldía y empezar a pegarle a los titulares, que dice Cristina, ¿no? Los titulares de la política son los grupos económicos, los titulares de la política son los sectores sociales organizados. Entonces, esa juventud que venía errantemente golpeando, desorganizada, a partir de 2001 y con Néstor organizada políticamente detrás de un proyecto político en 2003, empieza a golpear firmemente y de una manera con mayor capacidad de victorias, detrás de, digamos, en la contradicción principal. ¿Y por qué creo que esto es central remarcarlo? Porque cuando uno, desde la participación juvenil, plantea, la participación en sí es buena, ¿no? Pero cuando uno plantea que los jóvenes sean protagonistas de la historia, solo puede suceder eso cuando los jóvenes golpean en la contradicción principal. Entonces eso es lo que empezó a suceder a partir de 2001, cuando la juventud mayoritariamente se levantó contra un proceso neoliberal. Eso es lo que empezó a pasar a partir de 2003, más organizados políticamente y con mayor protagonismo, teniendo el Estado como aliado. Y eso es lo que empezó a pasar en la Argentina, y
en ese momento es donde yo, en lo personal, y la mayoría de mis compañeros, nos incorporamos a la política. ¿Y en qué momento nos incorporamos a la política? Uno siempre puede ver en las organizaciones sociales o en los partidos políticos camadas de militantes que se incorporan en función de las grandes peleas. Yo me sumé a militar a la JP Evita cuando el gobierno decidió dar la pelea contra la patronal agraria en 2008. Hay compañeros que se han sumado a la política cuando falleció Néstor y los grandes grupos económicos expresaron toda su verdadera cara. Hay compañeros que se han sumado a la política en la pelea contra el monopolio de Clarín en el marco de la nueva ley de servicios audiovisuales. Entonces me parece que eso como eje central, la juventud se organiza en función de peleas por reivindicaciones particulares, en función de peleas por un proyecto de país distinto. Y eso es lo que hace que la juventud sea verdaderamente transformadora, que se pare en el momento indicado en la pelea central. Entonces, bueno, un poco para avanzar en la idea del debate y en la comparación de estos momentos históricos que decíamos, me parece que en esta etapa, y en este año electoral más particularmente, el rol de la juventud, el estado de la juventud, tiene que tener que ver con pararse en ese lugar, en esa contradicción principal, y que en la Argentina hoy se expresa en pararse al lado de lo que nosotros llamamos el último de la fila, pararse al lado del último de los pibes que todavía no está incluido en el sistema, pararse al lado del último de los pibes que por más que todos los esfuerzos que ha hecho este gobierno, todavía no está dentro del sistema económico o político de nuestra sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo podría venir acá y hacer una defensa del gobierno que defiendo todos los días en la calle, hacer una defensa acérrima de las políticas públicas que construyo y discuto todos los días y que propongo todos los días con mis compañeros, pero me parece mucho más válido sentarme acá a discutir lo que nos falta a nosotros como sociedad, lo que nos falta a nosotros como jóvenes, y a partir de ese lugar, pues yo estoy seguro que lo que hemos hecho no lo vamos a perder. Pero no es que no lo vamos a perder porque yo estoy de acuerdo, porque ninguno de esta mesa esté o no esté de acuerdo. No lo vamos a perder porque el que se anime a tocarlo y a cambiar de rumbo, un poco ese ejemplo, y no quiero, digamos, ¿cómo se dice? Conversar, digamos, pero ese ejemplo de la intervención recién de la compañera del PRO, digamos, festejando el progresar. Me parece que eso expresa la victoria que tenemos. Entonces yo, ¿para qué voy a defender el progresar si eso ya es un derecho adquirido de nuestro pueblo, que nuestro pueblo mismo va a defender, y todas las expresiones políticas no se pueden ni atrever a decir lo que verdaderamente piensan, que sería ir para atrás con esas políticas? Entonces me parece que es mucho más válido que nuestra juventud se pare a discutir hoy en la Argentina lo que todavía falta, y decirlo descaradamente, y decirlo con todas las letras, como quien dice, porque la verdad que sí, falta muchísimo en nuestra Argentina, falta muchísimo en nuestra sociedad, y me parece que esto de ponerse con el último de la espalda con espalda con el último de la fila, y la idea de la solidaridad, son las dos herramientas centrales que tenemos como jóvenes para pensarnos hacia lo que viene. Rescataba la cuestión de las inundaciones también Adriana, y me parece que también es central, digamos, esto no pasaba antes, digamos, yo por lo menos me acuerdo, no siempre que hubo tragedias hubo solidaridad, o por lo menos en los últimos años. Entonces la solidaridad que viene mostrando nuestro pueblo en los últimos años es llamativa y, como dice Cristina también, no es magia, es práctica política cotidiana, es construir la solidaridad, es construir en las organizaciones la necesidad de pararse a militar con el otro. Entonces me parece que un poco el estado de la juventud tiene que ver con eso, y para meterme más de lleno con lo que decía recién, el tema de las necesidades que todavía tenemos como jóvenes y como pueblo en general, porque también eso me parece importante. Los problemas de los jóvenes son problemas, digamos, en general de la clase social a la que pertenecen, por más que hay cosas específicas. No por ser joven se es mejor, no por ser joven se tienen más problemas. Se tienen los problemas, expresión de la clase social de la cual uno es parte, y en tal caso se profundizan o se tiene más capacidad para resolverlas por su condición natural de joven, digamos. Es decir, si un joven no tiene laburo, por ahí se la puede rebuscar más fácil que una persona grande que no tiene trabajo. Si un joven es discriminado, por ahí tiene más dificultades para sobrellevar eso que un tipo con más experiencia. Entonces me parece que eso también como criterio central, porque no nos hace ni mejores ni peores ser jóvenes, ni en la participación política, ni en ningún ámbito de la vida. Lo que nos hace importante para nuestra sociedad es el rol que nosotros decidimos tomar. Entonces me parece que un poco con eso
el problema central que estamos sobrellevando los jóvenes y que se ve todos los días en los distintos lugares tiene que ver, quizás yo acá planteaba 3 ejes, que uno tiene que ver con las enfermedades sociales de las cuales somos víctimas, fundamentalmente la droga. Y digo enfermedades sociales porque está todo el tiempo la voluntad de señalar a la persona adicta o a los jóvenes en general y su relación con la droga como un problema individual, y en realidad es una enfermedad social, en realidad es algo incluso hasta diría planificado para encerrar a miles y miles de pibes en un problema, digamos, ensimismados, en una adicción ensimismada, en lugar de que estén saliendo hacia afuera a transformar la realidad. Como segundo, me parece que también es central y es algo que nosotros de lo particular laburamos mucho, que tiene que ver con la violencia que ejercen las instituciones, incluso las instituciones que dependen de grandes compañeros, sobre los jóvenes. La violencia institucional en la Argentina expresada en fuerzas de seguridad, la violencia institucional en la Argentina expresada en hospitales, la violencia institucional en la Argentina expresada en las escuelas o en las universidades. Ahí lo levanto, no pasa nada, me estaba viendo para que no me corte. Quedan 5, vamos. Todavía tengo un poquito de tiempo. La violencia institucional, digamos, como venía diciendo, es un problema que sí, que afecta a toda nuestra sociedad y que la juventud por ahí lo sufre particularmente y que es transversal a todas las políticas, a todos los grupos políticos. Sucede en el gobierno de la ciudad y sucede en el gobierno nacional también, en las fuerzas de seguridad que dependen del Estado Nacional también suceden hechos de abuso institucional, y me parece que es importante que lo discutamos de esa manera, porque si no nosotros nos vamos a encerrar todo el tiempo en un problema electoral, y la verdad a mí no me importa discutir el problema electoral, y estoy seguro que si nos sentamos acá a discutir únicamente la pertenencia a partidos políticos, es mucho menos la posibilidad de transformación que tenemos que si nos sentamos a discutir los problemas verdaderamente. Entonces, en el tema de violencia institucional me parece que es central dar un debate de cómo transformar eso, cómo transformar la situación de las fuerzas de seguridad de la Argentina, cómo transformar la cierta orientación exclusiva de algunas instituciones educativas, cómo transformar el quilombo, y acá me voy a meter con lo tercero que quería decir, cómo transformar una orientación sexista y machista de las instituciones de la salud, que me parece que es central. Y esto es lo tercero que quería decir, el tema de la violencia de género, quizás el tercer punto que sufre la juventud. La violencia de género, la violencia obstétrica, lo que decía, la educación sexual y reproductiva, la hipocresía que existe en la Argentina y en el mundo de que el aborto sea ilegal, digamos. La hipocresía, porque sabemos cómo es, digamos, y todos los que están en este salón saben que si uno tiene plata, el aborto se lo hace en un hospital o en una clínica privada, y si uno no tiene plata, se muere. Entonces me parece que esa hipocresía son las cosas que tenemos que discutir de frente. Y me parece que hacia futuro, un poco lo que venía diciendo, y para cerrar, digamos, hacia futuro es necesario que las juventudes argentinas profundicen este debate en las universidades, pero sobre todo en los ámbitos de militancia, que profundicen este debate sobre temas particulares y sobre alternativas a construir de conjunto. Es decir, yo tengo pertenencia partidaria, y con los compañeros que están acá sentados, me siento con los compañeros, voy a elecciones, hago campaña, con los compañeros que tengo pertenencia partidaria, que somos del Frente para la Victoria. Ahora, en el momento de discutir el problema de un joven en un barrio, nosotros tenemos que construir agendas transversales, agendas que rompan la necesidad de que ella sea del PRO y que yo sea del Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque los problemas de la juventud argentina los va a resolver la juventud argentina movilizada en un objetivo. Y a la política, a los partidos políticos le vamos a imponer esa agenda, porque por más que yo pueda venir acá a discutir cómo hay que votar a Scioli, yo lo que me interesa más discutir es cómo Scioli, nuestro candidato, va a ser la agenda de nuestro pueblo. No lo que él quiere, va a ser la agenda y va a desarrollar la agenda de nuestro pueblo. En mi caso milito en la juventud, soy joven y quiero saber cómo vamos a hacer, o quiero pensar y discutir cómo vamos a hacer que los jóvenes tengan una agenda y se la impongan a cualquier próximo presidente o cualquier próximo gobierno de la Argentina. Nada más, muchas gracias.